Finalizando mis 27 años fue cuando yo empecé a consumir marihuana de manera regular. Realmente comencé a relacionarme con la planta y ahora entiendo que eso es algo rarísimo porque he conocido demasiadas personas que empiezan a los 14, 15. Entonces, aquí yo vengo a contar historias. Entonces, hola, soy Mary Jen y mi historia con la marihuana no es solamente con la planta, sino también como toda esta sociedad cómo tienen una relación tan hipócrita con esta planta, porque con esa planta yo fumé con empresarios, con políticos, con gerentes, con lo que quieran, ¿ok? Me gustaría comentarles como desde el inicio todo lo que fue mi relación con ella hasta el día de hoy. Espero que esta historia no se me haga demasiado larga, así que empecemos. Desde los 27 años ya yo tuve un consumo habitual, pero en realidad la primera vez que la probé tenía 18 años, si no estoy mal. Y aún así es una edad muy tarde y esa vez solamente la probé como 2 veces ese mismo año y después no me volví a encontrar con ella hasta 6, 7 años después. Entonces como que siempre cuento más la historia de los 27 que esas primeras veces que la experimenté. Algo que me he ido encontrando estos años, que ahora ya mi mundo gira alrededor de macoñeros, ¿ok? Macoñeros se le dice aquí en Brasil, pero mi mundo gira mucho alrededor de marihuanos, porque yo siento que con las sustancias en general es como una media. Hay algunas personas que algunas sustancias así como encajan y sienten que esa es su sustancia, y hay otras con las que realmente nunca van a encontrar. Hay muchas personas que odian la marihuana. Yo a hoy tengo una relación que estoy intentando que sea sana y saludable. Después vamos a llegar a qué significa eso para mí el día de hoy. Entonces, yo siempre me caractericé por ser muy curiosa. Ya les he hablado un poco sobre mí en los anteriores videos, pero un factor sin duda decisivo en mi vida fue en toda mi adolescencia. A mí me tuvieron como si fuera una cárcel. Yo me sentía así y era un poco así. Me decían a mí la menonita en el colegio, porque aparte de estudiar no salía más de mi casa y en mi casa llegaba a trabajar. Entonces había muchas cosas que a mí me daban curiosidad de la sociedad ya. Porque puede ser que en las novelas de fantasías que yo leía, porque yo leía muchísimo en esos años, y aquí me picó un mosquito antes de este video, así que seguramente debo tener algo rojo acá, pero no es un chupón, es un mosquito. El punto es que yo en esas épocas, en toda mi adolescencia, leía tanto para escaparme del mundo. Y ahora entiendo que esa lectura se convirtió en una adicción para mí. Y hay cosas que uno no entiende por qué le pasaron así en la vida, pero ahora en retrospectiva yo agradezco mucho haber tenido ese estilo de vida. Uno, porque la manera que yo tuve de escapar de ese mundo, y siento que la mayoría de los adolescentes queremos escapar de ese mundo. Yo no sé si es porque me junto con personas que son parecidas a mí, pero en general la mayoría de las personas ha tenido mala adolescencia. ¿Ustedes tuvieron mala adolescencia? No sé, coméntenme por ahí. Pero yo la pasé muy mal. Y mi forma de escapar de ese mundo, de esa realidad que no me gustaba, como no tenía acceso casi al otro mundo, no salía con mis amigos, no tenía una vida adolescente normal, para mí fueron los libros. Entonces yo leía un libro cada día, casi, máximo un libro cada 2 días. Era muy raro, ni me acuerdo del libro que me duraba hasta 3 días. Entonces para mí esa se convirtió en mi adicción. Y hablo de las adicciones porque agradezco que yo no haya tenido acceso a esas plantas como muchas personas comienzan a tener, que ya he conocido desde sus 13, 14 años, porque escogen ese factor externo. En mi caso fueron los libros, pero muchas personas escogen las sustancias, de muchas personas la marihuana, para escapar de su realidad. Entonces yo ahora, saltándome al final, estoy tratando de fumar menos de 4 veces al mes, incluso menos, ¿ok? El año pasado estuve medio año sin fumar y así cada vez pienso ir dejándolo menos y menos. Pero es que cualquier cosa que la agarres para
escapar de tu mundo, para que te haga sentir diferente, te vas a volver adicto. Así que yo me acuerdo que en esas épocas yo leía, pero no solo leía fantasía, también leía periódico, porque mi papá no me dejaba leer mis novelas mientras estaba trabajando, pero siempre había periódico. Entonces, y a veces eran tan largas las jornadas que bueno, pues me leía todo el periódico. Entonces yo leía que habían redadas y que habían encontrado marihuana, y como leía mucho al respecto, pero desde esta posición del periódico, ¿ok? Como que la satanizaban. Y a mí me daba curiosidad, porque rebelde dentro de mi corazón siempre ella. Y sí o no, que lo que más te prohíben es como que te da curiosidad saber qué onda. Y a mí me daba curiosidad, y por suerte tuve a un familiar cercano que ya cuando estaba yo en la universidad, la primera vez que la probé estaba en mi segundo año de la universidad, o sea, ya, que para mí significó 17, 18 años, ¿ok? Pero otra historia. El punto es que antes de consumir mi primera vez, yo entré, no había redes sociales en esa época, pero yo googleé cómo consumir marihuana. O sea, hasta para eso uno tiene que ser nerd en la vida. Mi primera vez, antes de consumir marihuana, yo googleé y les juro que leí cada blog para saber cómo se suponía que, o sea, realmente era peligroso, me iba a volver adicta, o sea, ¿qué era lo que tenía? Y sobre todo, cómo tenía que hacer para pasarla bien. Y por suerte, tuve la bendición de leer algo que nadie, todos esos que han tenido mal trip han sido porque jamás ni una persona los ha guiado, y los que los han guiado son unos adictos, son unos macoñeros ya de otro nivel, y les hacen pasar mal trip a esa persona. Pero por suerte, como yo investigué, como buena capricorniana que soy, yo no tuve un mal trip. Yo leí en esa, espero no estar haciendo apología con todo esto, ¿ok? En realidad el que quiere lo va a hacer, y esa es mi paz mental. Espero no estar haciendo apología, pero yo leí que para consumirla bien, y especialmente si era tu primer vez, que fumes una vez, esperes 5 minutos para ver cómo te sienta a tu cuerpo, porque no tenés idea, y para que no te asustes, para que no te venga paranoia, para que no te venga nada, que esperes, y de ahí ya entendás cómo funciona, y ya puedes fumar otra vez o 2 veces, y de ahí esperes otros 5 minutos y vuelvas a fumar. Entonces, a mis 18 años, con mi mejor amiga, tuve la experiencia de que fue en su casa, estábamos solas, sabíamos que nadie nos iba a interrumpir, teníamos toda la tarde libre, como que set and setting, ahora entiendo esa palabra. Yo tuve y me creé para mí misma el set and setting perfecto para consumirla, y consumí muy poquito. Y aún así, consumiendo muy poquito, esa primera vez para mí fue psicodélica. O sea, yo les juro, nadie me la cree, y ahora yo me río porque esa fue mi única experiencia así. Pero esa primera vez para mí fue psicodélica, porque yo veía a mi amiga que se hacía como un dibujito animado, y veía que todo se convertía por ratos como dibujos animados, y podía sentir así como un tambor, que después entendí que yo estaba escuchando mi corazón. O sea, me pegó fuertísimo. Claro, en esa época pues no tenía nada de alcohol, nada en mi sistema, entonces sí te puede pegar así. Imagínate si me hubiera fumado como loca, no, hubiera tenido un mal viaje. No, hay demasiada gente con mal viaje en su vida. Espero que ustedes no sean uno de esos, van a ser inteligentes, ¿no? Recomiéndenle este video a todas las personas que aún están vírgenes en ese tema. Bueno, y de ahí me voy a saltar directamente no, esperen. ¿Viste? Esos son los problemas cuando ya fumas marihuana. Tenés como un poquito mala de memoria a corto plazo, y eso que ahorita no estoy diciendo habitual. Esperen, quería charlar de algo. Este video no lo voy a editar para que vean todas estas cosas. Agradezco mucho que yo la tuve tarde, y realmente ya mi consumo vital lo tuve más tarde. Ya me acordé. Y todo este tema iba
a que yo en esas épocas, cuando era adolescente y leí todos esos blogs, todos decían que la marihuana no es adictiva, que no genera dependencia como el crack, como la cocaína. Entonces, yo crecí con esto, o sea, crecí con dos bandos muy diferentes. Uno que pensaba que la marihuana entraba en la misma categoría que el crack, que la cocaína, que todo esto. Y el otro, que fue el que yo leí en los blogs, que decía que la marihuana no era adictiva. Pero ahora entiendo, así como yo les dije que era adicta a leer y a los libros, que uno se puede convertir adicto a cualquier cosa, o sea, incluso a otras personas. Entonces sí, la marihuana sí te genera adicción, sí te genera dependencia también. Yo en este punto de la vida tengo amistades, conozco mucha gente que no puede vivir sin marihuana, es adicta y no lo acepta. O sea, no pueden estar más de un día sin fumar porque comienzan a tener pesadillas, porque se empiezan a sentir mal, porque se empiezan a sentir ansiosos. ¿Qué es eso? Pero bueno, continuemos. A los 27 años, después de haber terminado ese relacionamiento que tuve de 7 años, como que fue una vida que yo dejé atrás, ¿ok? Para eso ya les pasé el video de terapia, de todo lo que ya he ido hablando de mi vida. Pues hubo una versión mía que con ese relacionamiento que tuve de 7 años murió. Ya, y en esa versión yo era como mucho, a pesar de que ya no vivía con mi papá, aún seguía como con todas estas cadenas que él dejó en mi cabeza. Y yo ahí agarré un día Tinder. Me acuerdo que en esa época todavía no había Bumble. Agarré Tinder y dije, oye, hace tiempo que no salgo con alguien. Y hice match con un chico que era un director creativo. Entonces ese director creativo, cuando hemos tenido la primera cita en esa misma cafetería donde hice match con él días después, él así como de pasada me preguntó, oye, ¿ya has fumado marihuana alguna vez en tu vida? ¿Te gusta? Y yo le dije, mira, o sea, como que lo probé cuando era muy joven y después la volví a probar porque sí, efectivamente como a los 24 o algo así la volví a probar con amigos. Y le dije, y salí a una fiesta. Y ya, pero como todos mis amigos, historia cortita, fumé, estaba con amigos, pero mi pareja de esa época la pasó súper mal, tuvo un mal trip, otras personas tuvieron mal trip, yo la estaba pasando genial, pero no me pude divertir porque no estaba en la sintonía. Entonces le dije así, como que sí he tenido, pero como no mucha, y así él me dijo, o sea, no, realmente no tenés experiencia con ella, y yo le dije no. Me dijo, no has escuchado música, pero he escuchado música. No has comido algo rico. No has visto una película. Y yo le digo, no he hecho nada de todo eso. Y yo pude sentir como ese hombre se iluminó por dentro. Imagínense, un director creativo que tenía ahí como una masa de arcilla lista para ser moldeada de las mejores maneras. Ahora entiendo que el tipo era un súper macoñero. Y que, claro, cuando ya tenés tanta experiencia en algo, sabes cómo mostrarle las mejores cosas a otra persona, ¿no? Para engancharla. Entonces, ahí fue que empecé a fumar habitualmente. En esa época yo diría que quizás fueron como 2 a 3 veces por semana. O sea, aún yo no quería, o sea, aún yo seguía pensando así como, no, ya 2 veces es suficiente. No, jamás hay que manejar fumados porque es peligroso. O sea, como que aún tenía todas estas cosas muy prudentes y muy necesarias que uno tiene que tener dentro. Todas las personas que sean menores de 27 años vean, ahora hay podcasts de neurocientíficos hablando sobre el tema, viendo cómo te afecta el cerebro, cómo te afecta tu memoria a corto plazo, cómo te afecta a tus hormonas, cómo te afecta a tus neurotransmisores, ¿ok? Hacerlo de la manera con la que tratan a esta planta, a su consumo, eso es lo malo. Pero si sos un adulto, que espero que me estés viendo así como personas adultas que quizás como yo, a sus 30 o más años nunca las han probado y no sé, quizás les da curiosidad tener tu sedranserin
Y yo te recomendaría, por todas esas experiencias que yo tuve, es que yo soy una foodie de primera, ¿ok? Me encanta comer rico y yo me exploré todo mi país comiendo rico. Y para mí, mi primera comida, que fueron unos tacos al pastor, que ahora entiendo que no fueron unos tacos al pastor tradicionales porque tenían pequeños trocitos de piña, pero es que a mí me encanta esa explosión de sabor en mi cabeza. O sea, en comida para mí hubo un antes y un después. Como que si yo pensaba que no, la marihuana, como muy de vez en cuando, yo comí con marihuana y fue así como tener el mayor orgasmo en mi boca de mi vida. Eso para mí me causó y por eso fue así que fui cada vez fumando más y más marihuana. Y he de admitir, a los que empiecen fumando, por favor, con un cigarrito normal, con un porrito normal, ¿ok? Ese hijo de puta con el que yo salí en esa época, después de las primeras semanas saliendo, compré un bong de este tamaño. O sea, yo empecé fumando marihuana con un bong de este tamaño. Eso no es natural. Eso no debería hacerse. Yo desde la época que empecé a fumar habitualmente hasta el día de hoy, solo he ido reduciendo, ¿ok? El gong es ya... Empecé de una manera demasiado pro. Pero bueno, fue divertido. Fue una época que justo ya había cambiado de trabajo, me había ido a un banco mucho más pequeño, estábamos pasando el COVID, entonces salíamos a las 2 de la tarde del trabajo por obligación. Entonces, y él tenía un departamento como que en la zona más bonita de la ciudad, que teníamos acceso a todos estos restaurantes ricos, a todos estos... sí, porque todo lo pedíamos, casi no salíamos, digamos. Es algo mucho que les pasa a los que ya se van al lado oscuro de fumar todo el tiempo y ya después no quieren salir. Pero sí, fue una época que yo voy a recordar siempre con mucho amor y mucho cariño porque, ay sí, tener sexo con marihuana, tener sexo bueno, comer rico y escuchar buena música, porque él también había sido ingeniero en música. Sin duda él me introdujo al mundo, a este mundo de manera muy bonita, que 4 meses después cuando terminamos, y fue así como, yo en esa época ya estaba haciendo como mucho trabajo interno a través de terapias y pero siento que entre más vulnerable te permitís ser con una persona, o sea, entre más amas, cuando todo eso se termina, como esa ilusión, esas expectativas que tenías hacia una persona terminan y se destruye ese mundo futuro que te habías imaginado, ahí por fin pude realmente experimentar lo que es un corazón roto. Y me acuerdo que lo primero que hice el día que fui a recoger de su departamento todas mis pertenencias fue irme caminando 4 cuadras más allá a un como supermercado de licores que tenían toda esta vitrina de productos como pipas y todo lo demás, y ahí me compré mi primer bong, que era de este tamañito, así súper bello, hermoso. ya no está en este mundo ya, que en paz descanse, pero me acompañó durante 2 años. No chicos, pasar un corazón roto fumado y sola fue mi primera vez realmente fumando sola. Sí, esa fue mi primera vez fumando sola, con el corazón roto. Y Adele acababa de sacar su último disco y yo lo escuché todo y lo sentí en carne propia, todo ese disco, y lloré como nunca en la vida. Fue una experiencia cuántica. Y esto me lleva a esto. Cuando fumas marihuana, el efecto que esa planta vaya a tener en ti depende mucho de tu estado interno. O sea, no importa si fumas una que digan que es sativa o otra que es índica, porque índica, como dice Huberman, es como in the couch, es la que te relaja y tal, y supuestamente la sativa es la que te activa y Pero hay otros científicos que también lo han como
lo han contradicho a él diciéndole, oye, mira, esta AK-47 ganó hace 20 años el mejor premio a mejor marihuana sativa y 7 años después ganó el mejor premio a Indica. O sea, ya estamos en un mundo en el que han mezclado tanto las plantas que ya no hay Indica y sativa, todas son híbridas. Y puede ser, y tienen razón, o sea, yo cuando fui a Estados Unidos fue la primera vez en mi vida que sabía exactamente lo que estaba fumando. Entonces, y tuve ese porro, me duró como todo el mes en mi viaje allá. Y todo, cuando yo lo fumaba, que yo le pedí que sea una sativa, que fue una diesel, tengo videitos bonitos que ya voy a subir al respecto, que nunca me animé, porque primero yo tenía que hablar este video explicando todo esto a mi manera, lento, dando todos los detalles, ok, diciendo que esto no es una apología, para poder por fin ahí afuera en Instagram, en TikTok, mencionar que fumo marihuana. Así de responsable me creo yo. No sé si será lo suficiente, pero con esto ya yo me siento cómoda. El punto es que no importa cuál, y aparte que todos los países donde no es legal nunca sabemos realmente qué estamos fumando. El dealer te dice esto, pero puede ser que no. Entonces siempre te va a afectar de acuerdo a las personas que estés rodeada. Joder, que las personas que estés rodeadas influyen mucho. Puedes que tengas una experiencia donde te mates de risa, donde todo sea lindo, haya mucha conversación, o puede ser que las personas alrededor tuyo te influyan a que te dé paranoia, a que no te sientas bien, a que, o sea, siempre igual y es una buena planta para entender tu ambiente. O sea, siento yo que como la marihuana, aquí me gustó que encontré a un grupo de chicas hippies que les dice Santa María, así que le voy a decir la Santa María en este momento. La Santa María pues viene mucho a enseñarte tu mundo alrededor. Al fin y al cabo, algo que he ido aprendiendo con el tiempo, por ejemplo, es que la ayahuasca es el espíritu de la abuela. O sea, estas son plantas maestras grandes, ¿no? La ayahuasca, el San Pedro, Y la marihuana, al fin y al cabo, sí puede ser una planta de poder. Quizás no una maestra, pero sin duda viene a enseñarte muchas cosas. Lo que a mí, después de haber consumido ya de manera recurrente 3 años, ya van a ser 4, es que yo con ella aprendí a quitarme toda esta timidez. Es como raro, a muchas personas yo sé que les suena raro, porque generalmente a las personas las vuelve más introvertidas. A mí me volvió más extrovertida, o sea, como fue cuando yo fumaba y salía, porque después de que ya dejé esa relación y tal, siempre, o sea, ya yo entré en esa energía y ya todas las personas que conocí de ahí en adelante fueron personas macoñeras. A mí me hizo entrar en esta energía de por fin mirar más allá de las máscaras de las personas y darme cuenta de que, oye, soy una persona que tiene muchos temas de conversación. Por suerte leí mucho en la vida, me eduqué mucho. O sea, yo cuando todos estaban teniendo una vida normal de adolescente, yo iba y los únicos momentos que tenía para relajarme era entrar a un sauna, que era el sauna de mi casa, y ahí era un sauna público. Entonces, ¿quiénes son las personas que más van a los saunas? Señores mayores que tienen empresas, que son empresarios, que tienen, bueno, el target del negocio familiar eran personas empresarias, o sea, personas comerciantes. Y entonces, esas eran las personas con las que yo charlaba. Y aparte de mi negocio, ya en esa época yo era asesor de negocios en el banco, y entonces yo te podía hablar de tantas cosas. Y era como darme cuenta cuando estaba fumada, era como, ¿y por qué me siento menos de estas personas? Porque, a ver, yo crecí en la Villa 1 de Mayo, en Valle Sánchez, o sea, son barrios muy, muy marginales, quizás ya no tanto ahora, pero en esa época eran barrios pobres, barrios marginales y tal, y uno quiera o no, crece como con este estigma y con este sentirte menos y con este así como, eso, sentirte inferior, con este sentimiento de inferioridad.
Y para mí, fumar marihuana en esa época, que yo estaba con terapeuta, estaba con coach, estaba en un cargo de oficial, o sea, con todo este conjunto de cosas que tenía en la vida, a mi vida adulta vino a enseñarme a ver esas máscaras. Como que yo iba a un lugar que era súper caro, súper fifí, y ver toda esta hipocresía de la gente, todas estas escenas aburridas que pasaban a mi alrededor. Mientras tanto yo estaba teniendo la conversación de mi vida con mi mejor amigo, que era guapísimo, que era lindo, que era inteligente, que me hacía reír y tal, y formábamos una pareja desde afuera como bella, hermosa. O sea, me hacía viajar mucho. Y a mí vino eso. Esa fue como la parte luminosa, como vino a por fin tener fácilmente conversaciones vulnerables con otra persona. Vino a enseñarme todas esas puertas. Ahora, siempre hay un no, pero el problema fue que justo en esa época yo estaba haciendo como toda esta terapia y por fin estaba viendo como todos mis traumas, entendiendo mi vida y todo lo demás. Yo empecé a somatizar de una manera horrible mi cuerpo. O sea, a mí mi cuerpo me dolía mucho en esa época. Iba a muchos médicos, tomaba relajantes musculares y tal. Entonces yo comencé a asociar en mi cabeza como marihuana relajarme, marihuana ir más lento, marihuana pasar tiempo, dejar de sobrepensar cosas y tal. Entonces comencé a asociar, y eso es malo que hagamos en cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa externa. Nunca asocies tus emociones internas a una sustancia, porque tu cerebro comienza siempre a hacer como esa misma conexión. Entonces, ¿qué pasa si algún día estás estresado y quieres relajarte, quieres ir más lento, quieres tener una conversación vulnerable? Adivinen qué otro foco comenzaba a pedirme mi cuerpo que se active, porque ya yo había hecho esas conexiones dentro de mi cabeza. Entonces, ahí es cuando se convierte en un problema. Yo escuché en un podcast de Andrew Huberman que él decía que un consumo crónico ya es un consumo problemático. Él decía que era, para no decir adicción, sino un consumo crónico que ya tiene una persona, cuando ya tu sistema ya se ve comprometido porque estás crónicamente en ese estado. Adivinen cuánto es. Más de 2 veces por semana. Y ya sos un consumidor crónico, de acuerdo a ese podcast que sacó Huberman, ¿ok? Hay muchas cosas que después Huberman se ha ido contradiciendo, pero yo le creo. O sea, para que realmente, si te hacen una prueba y ya no esté en tu sistema, creo que tenés que dejarlo. Discúlpame si doy datos erróneos, pero creo que sí. Tenés que esperar más de 2 meses de no consumir para que en tu cuerpo no haya rastros de la sustancia. Entonces, eso yo me di cuenta, y eso también tiene relación mucho con lo que decía Huberman acerca del consumo crónico y tal, que después de los 2 años de tener consumo crónico, tu cuerpo ya comienza a tener cambios permanentes. O sea, ya está afectada tu memoria. Ya algo que me decía mi segunda terapeuta, que le dije que yo tuve 3, mi segunda terapeuta fue ella. Yo empecé a fumar con este novio cuando estuve con esa terapeuta, y ella estaba muy preocupada para que no tenga apatía. Ella siempre me decía que esté atenta a que no tenga apatía. O sea, cuando perdés la voluntad de, por ejemplo, ir a comer, si es que primero no te fumas un porrito. O alguien dice, vamos al cine, y vos decís, uy, pero primero fumemos. Y si no vas a tener esa chance de fumar, y después la acción siguiente. O sea, imagínate que te dicen, vamos a este restaurante, y vos decís, uy, me voy a fumar uno para que todo sepa más rico. Pero alguien te dice, no, imposible. O vos, por el ambiente que estás, sabes que no te vas a poder escabullir ningún rato a fumar. Y ya de ahí ir a comer ya pierde totalmente el sentido. Ahí es cuando ella me decía, tenés que preocuparte. Y por muchas cosas yo dejé a esa terapeuta, como que ya comenzó a no resonarme. Yo comencé a tener otro coach también que me hizo más sentido, y ahí fue cuando
sin darme cuenta ya comencé a pasar a fumar casi todos los días. Es que el problema es que cuando tenés compañía, ¿no? Yo salía del trabajo y todos los días casi fumaba con las personas que eran mis amistades en esa época. La pasábamos bien y tal, y era nuestra forma de ser, pero así poco a poco fui fumando todos los días. Y Huberman dice que después de los 2 años ya es cuando empezás a sentir que tu voz comienza a tener otra tonalidad, que comenzás a sentir esta apatía, que tu memoria ya se ve afectada. Y algo que a mí ya realmente no me gustó, en vez de ya quitarte la ansiedad y relajarte, después de tener un consumo crónico 2 años, comienza a crecer tu ansiedad y comienza a crecer la depresión, y las personas que consumen más de 2 años crónicamente tienden a ser depresivas y ansiosas. Entonces yo comencé a sentir eso, porque todo esto yo lo empecé a sentir mucho antes de haber escuchado ese podcast. Ya el podcast vino a aclararme cosas que yo instintivamente había sentido y había ido mejorando en mi vida. Entonces yo comencé a sentir, ¿se acuerdan que le dije que era más extrovertida? Adivinen que comencé a sentirme que tenía ansiedad social, a sobrepensar mucho todo. Comencé a procrastinar muchísimo más de lo que ya yo tiendo a procrastinar, mucho más. O sea, ya comenzó a afectarme en la vida de maneras que ya no eran tan bonitas. Yo en mis primeros 2 años he de admitir que yo ahorita estoy diciendo que no me gustaría hacer apología. En esa época de mi vida yo les juro que hacía apología, no me siento orgullosa. Pero yo les decía a mis mejores amigas que no consuman, así que por favor, porque vos querés compartir esa maravilla con otras personas. Y ahora yo lo entiendo que no es bueno, porque hay personas que no entran a consumir esto porque se conocen y saben que van a llevar a la adicción. Por ejemplo, yo ya en este punto de la vida tengo mucho cuidado con qué cosas sí consumo. Hay muy pocas cosas que sí me atrevo a consumir porque ya previamente he hecho mucha investigación al respecto. Pero por ejemplo, qué sé yo, crack, cocaína, no sé qué otras drogas pesadas, pero esas drogas ni cagando, ni me llaman la atención, ni quiero probarlas ni nada. Pero imagínate que por desgracia algún día me agarren no lo dudo, pero a ver, en una situación hipotética que lo pruebe y me guste, y de ahí deshacerme la vida por esa mierda. O sea, yo siento, esos son casos extremos, pero yo siento que muchas personas que yo no me daba cuenta porque para mí todo era mágico y todo es bellísimo y me sentía genial cuando la fumaba. Yo quería que algunas amigas experimenten eso conmigo. Pero bueno, ahora ya la verdad es que no le invito a nadie ni hago ninguna apología con nadie, y porque ya entiendo de que se puede volver una adicción y que te puede traer malos ratos. Y ahora la marihuana con la sociedad. La marihuana vino a abrirme puertas a la sociedad que yo no sabía, no tenía ni idea, ¿ok? Como les dije, empecé porque conocí a este chico de Tinder que era un director creativo como nacional de una empresa importante de mi país y tal, y que vivía en un barrio, pues, el más fifí de mi ciudad, ¿ok? Entonces, después todas las personas que fui conociendo desde ahí en adelante, todas tenían relación con esto, y era como que yo, que les dije que crecí en barrios marginales, nunca, nadie, ni de mi familia, ni de mi colegio, nadie fumaba en esa época marihuana. Ahora puede ser que las cosas hayan cambiado mucho, pero ahí comencé a hacer amistades con personas, o sea, con una chica, me acuerdo, preciosa, que salió de un colegio súper bueno, no una, no dos, 3 chicas fueron nuevas amistades que tuve en esa época. Todas salieron de los colegios como más caros de la ciudad y todas me dijeron que había empezado fumando 14, 15 años. Y ahí fue así para mí como conocer, a través de la marihuana yo conocí como la otra etapa, la otra fase, la otra cara de la sociedad. Ahí entendí que todos estos niñitos bien son los que más se drogan. Yo no la podía creer, o sea, y claro, como que empecé a comparar mi consumo y mi vida con este tipo de personas que ya habían pasado por esas fases tantos años atrás y como que seguían bien y todo lo demás. Y por eso fue que también me seguí yendo como que más y más adentro.
Después salí con... que todas las personas con las que fui saliendo en esa época. Después salí también con un chico así, el típico que salió del colegio más caro, que se fue a estudiar en el exterior, que tenía su BMW. No solo fue uno, dos caen bajo esa misma categoría. Y adivinen qué fue lo que hicimos en nuestra primera cita. Fumar. O sea, uno de esos que era un empresario, un startup que tenía en varios países y fumar y tomar vino. Como que eran las citas que tenía en esa época. Y ahora que viajé, ya llevo 2 años viajando seguido, al inicio era como, ok, no quiero consumir tanto, entonces no voy a comprar a mí. Si la marihuana quiere venir a mi vida y que yo la fume, ahí puede ser. Esa regla tuvo que romperse después de mis primeros 2-3 países, porque, o sea, todo lo que les estoy comentando era en Bolivia, por si no lo saben, soy boliviana. Específicamente en Santa Cruz de la Sierra, que ahora me doy cuenta que es un ambiente incluso mucho más cerrado que, por ejemplo, La Paz. En La Paz, todos sus macoñeros de primera es peor. Pero en el exterior, joder, me di cuenta de que, ay, soy una pueblerina. No tuve sustancias alrededor mío cuando crecí. En el exterior es mucho peor, es mucho más común. Entonces ya tuve yo que quitarme esa regla de que si viene a mí lo acepto, porque absolutamente en todos los ambientes que estoy en el mundo exterior todo el mundo tiene su porrito. Entonces ahí ya uno entra como con esta fuerza de voluntad de decir no, gracias. Y así, creo que ya se imaginan por qué estoy reduciéndole. Mi objetivo es menos de 4 veces al mes, solamente como que en ocasiones especiales. Si querés, cada día de tu vida puede ser una ocasión especial, pero ya en mi cabeza ya no quiero que haya esta conexión de marihuana y me relajo, marihuana y veo el mundo diferente. O sea, quiero ver el mundo diferente sin ella. No tomo casi nada de alcohol. O sea, mi objetivo en la vida es pasarla bien y bonito sin ningún tipo de sustancia. Que las sustancias vengan a mi vida en ocasiones muy especiales, sin planearlo, no tener ningún tipo de dependencias con ella. Creo que esa es la manera como más sana que siento yo que hay que tener con cualquier cosa que esté en el mundo externo afuera de ti. Este es un pantallazo general de cómo ha sido mi relación con la marihuana. Sin duda es uno de los videos que más quería hacer para por fin allá afuera salir abiertamente del closet. Me encantaría que ya en toda América se vuelva el consumo legal. Ya les iré hablando más de cómo fue mi experiencia en Uruguay con la marihuana. Bueno, en todos los países, ¿no? En todos los países. Quizás lo hable por Instagram, por TikTok, síganme en todas mis redes sociales. Estoy haciendo estos videos de YouTube porque realmente quiero hablar mucho más profundamente acerca de estas cosas que voy a ir mencionando más ligeramente en esos otros canales, pero que siento yo que es muy importante que todos salgamos de cada closet que tenemos adentro. Por Dios, o sea, ya los millennials ya somos personas adultas que tenemos que ir soltando como todas estas limitaciones que nos ha puesto ahí el mundo, porque sí, la marihuana es una sustancia demasiado política y yo realmente tengo la esperanza de que se legalice, que el mundo sería un lugar mejor si está legalizada y regularizada, y si todos hablamos de esto para que niños de 14 años no sean dependientes de estas sustancias desde tan pequeños. Así que sí, espero que haya sido como claro, que no me haya ido tanto por las ramas. Discúlpenme, imagínense si hiciera todos estos videos marihuaneada. Me encantaría como llegar a tener tanta confianza para ustedes como para que algún día fumemos juntos en un live y charlemos de la vida. Pero quién sabe por dónde irá el destino. Bueno, gracias por estar hasta acá. Me lo hacen saber si se quedaron hasta acá en los comentarios, que siento a veces que estoy hablando sola aquí. Y los quiero. Besitos, cada día nos conocemos más. Miren.
que es donde grabo.